Bienvenidos a nuestro podcast PIP Democratización, un proyecto que llevamos adelante Pedro Pablo Peñalosa, que está aquí y nos acompaña en lo que es la primera edición, el primer episodio de nuestra segunda temporada. Hola, Pedro Pablo. Hola, me siento así en una serie de Netflix, ¿no? Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Segunda temporada, primer capítulo. Sí, la cosa es que el drama sigue. El drama sigue, sí. El drama continúa. Bueno, pero puede tener final feliz, ¿no? Es la idea siempre. Qué bueno que viniste optimista. Vengo con todo, compañero. Me encanta. Vengo con todo. Me encanta tu optimismo, de verdad. Mira, vamos a hablar hoy de la edición número 22 de nuestra revista Democratización. Estos podcasts son para comentar cada edición de la revista y para que todos ustedes, al terminar de escucharnos, vayan a la página web de Forma, que es www.red-forma.com, le den clic a la revista número 22 y se lean estos artículos. Así que yo entiendo que ya tú te los leíste porque Isabela nos lo mandó. Hice la tarea, exactamente. Exacto. Bueno, y además que hablar que son sobre los partidos políticos, esta edición, y bueno, es un tema que obviamente es de actualidad por todo lo que están enfrentando los partidos en este momento, y creo que hay visiones muy interesantes, no solo de, digamos, la vida de los partidos en este momento. Tú escribes lo que ha pasado con Primera Justicia en esta etapa de renovación, analizando además el contexto donde se da ese proceso, los desafíos, porque no es lo mismo una renovación obviamente en el marco de un sistema democrático con una renovación como la que se ha dado acá, con persecución, dirigentes en el exilio, etcétera, un contexto autoritario. Y entonces, bueno, está ese testimonio de lo que está ocurriendo dentro de los partidos, el esfuerzo por alguna manera, pues mantener la vigencia, pero también está esa visión crítica, un artículo que me pareció bastante interesante, bueno, de cómo vivimos, comparto la visión de ese artículo, que habla del momento de los partidos, bueno, que pareciera que esta fragmentación, sí, que a veces obedece no a profundas diferencias ideológicas o postulados sino teóricos, a desencuentros personales. Sino a desencuentros personales, aspiraciones, ambiciones. Yo quiero ser el cacique de esta tribu, entonces, claro, como me echan de esta, armo la mía y así van, ¿no? Entonces creo que hay una visión bastante interesante de la evolución de los partidos, los desafíos que enfrentan y también de este, digamos, escenario que se está viviendo en este momento, ¿no? Sí, la idea de esta edición, número 22, era tener una radiografía de lo que es el sistema de partidos venezolano, sí, al día de hoy, después de ya 24 años de sistema no democrático, de erosión democrática, dictadura, como usted le quiera decir. Entonces son 6 artículos. Hay 2 artículos que son generales, uno del profesor Eladio Hernández sobre el sistema de partidos, sí, que es el artículo que tú estabas comentando, sí, que habla sobre la fragmentación que hay actualmente en el sistema y sobre la crisis, en el fondo, que es crisis, sí, de representación. También está el de un gran amigo, que es Hildebrand Brouwer, sobre la socialdemocracia y cómo la socialdemocracia puede dar respuesta a los problemas actuales de nuestro país. Y hay 4 artículos que refieren a los partidos políticos, bueno, que hasta hace un tiempo o en la descripción del sistema de partidos tienden a ser los que tienen más tradición o más relevancia en los últimos años, sí, que son Acción Democrática, que lo escribió Evelyn Pinto, Javier Martucci, que escribió el de Voluntad Popular, yo escribí el de Primero Justicia y tú entrevistaste a un querido amigo, Angelo Palmeri, que es el secretario nacional de organización de Un Nuevo Tiempo. Muy buena esa entrevista, me gustó mucho. Me pareció muy interesante también la visión de Angelo sobre la evolución del partido, además con los desafíos que representa un partido que nace en una región y de allí busca ampliarse o proyectarse a todo el país, lo que significó para ello en su momento la candidatura de Rosales en el año 2006, la candidatura presidencial, y bueno, toda la estructura que han ido creando precisamente para, bueno, eso, ¿no? Trascender, digamos, del ámbito regional y tener presencia nacional. Sí. ¿No? Tú sabes que cuando uno estudia las dictaduras, bueno, primero estudiar dictaduras es peludo, pues, o sea, es difícil porque todo es muy opaco, ¿no? O sea, hay muy poca información real, ¿no? De lo que efectivamente pasa adentro de este tipo de sistemas tan cerrados, ¿no? Y en el caso venezolano, yo no sé si es una particularidad, no me atrevo a hacer esa afirmación, pero sí, durante los 20 primeros años de chavismo,
hubo como una inercia que venía de la democracia, incluso quizás esto es hasta 2015, ¿no? Como una inercia de la democracia donde había un sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos de la democracia, de punto fijo, erosionó y en el 98 surge un nuevo sistema de partidos, ¿no? En donde Acción Democrática y COPEI redujeron su capacidad de representación, emergen nuevas fuerzas políticas, pero bueno, ya después de tanta luchadera y de tanto ataque, lo que nosotros tenemos ahora es un sistema fragmentado y en donde el ciudadano no se ve, ¿no? Que yo creo que eso es lo más duro y que el profesor Eladio lo plantea, en donde el sistema está resquebrajado, está atomizado, donde hay unas fuerzas políticas que o quedaron reducidas a sus estructuras organizativas. Cuando hablo de estructuras organizativas es, bueno, el partido que está en la parroquia, en el municipio, en el estado, así, o a partidos muy marcados por un liderazgo muy personal. Sí. Que creo que ese es un tema que lo estamos viviendo ahora con el fenómeno de 20 Venezuela y María Corina Machado, que lamentablemente no lo incluimos como un artículo único, ¿no? Particular dentro de la revista. El profesor Eladio más o menos lo toca, pero me gustaría saber tu opinión sobre ese fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, en principio también destacaría algo que también tú señales en tu artículo, que es como en el país la palabra partido, bueno, fue borrada, ¿no? Exactamente. De hecho, tú destacas que incluso Primera Justicia nace como movimiento Primera Justicia, nadie quería tomarse la foto con partido. No, decías partido y olvídalo. O sea, era algo muy feo. Es interesante verlo porque el tema digamos, la crisis de los partidos no es algo de ayer, ¿no? Es algo que tiene mucho tiempo, bueno, que llevó a la destrucción del sistema democrático, a la irrupción de Hugo Chávez, es decir, viene allí con una cantidad de desviaciones, una exigencia de que sean los partidos mucho más democráticos, que abrieran sus puertas a otros sectores, que se conectaran con otros factores del país, sociedad civil, etcétera. Yo creo que eso es interesante cómo ha venido arrastrándose hasta el momento. Claro, ahora se da esta combinación de que en este escenario de autoritarismo, pero mucho más complejo, en medio claro. de la persecución, la asfixia, que sea en todo sentido, pues bueno, que tú tengas unos partidos que puedan crecer, expandirse, sólidos, que tengan propuestas. Bueno, y que los ¿no? partidos también son, esto es quizás de perogrullo, ¿no? Y es muy obvio, pero los partidos son expresión de la sociedad. O sea, no puedes tener unos claro. partidos sólidos, articulados, fuertes, serios, no sé qué, si aguas abajo tienes una sociedad que lamentablemente está en una condición absolutamente contraria a eso. O sea, los partidos que tenemos son los que la sociedad misma pare en determinado momento, para bien y para mal. Esto, bueno, es Luis Castro Leiva en 1998, su frase famosa en el discurso en el Congreso. Entonces, pero claro, eso es muy difícil como de digerir, ¿no? Para una sociedad verse en ese espejo. Sí, igual no voy a hacerme loco con la pregunta de María Corina. Claro, no te vamos a dejar, sí, digo, porque ya tú eres no te vamos a dejar hacer el loco. No, sino que ahí pasa algo que es la pregunta que uno puede hacerse sobre la opción de María Corina Machado en las primarias, en elecciones, es precisamente el tema de organización. O sea, uno ve de hace mucho tiempo la figura de María Corina Machado. Ella luego crea un partido, tengo entendido, haberle escuchado, haber leído que uno de los que le propuso o le dijo que tenía que hacer un partido si quería incursionar en política y tener aspiraciones serias, reales, fue Mario Vargas Llosa. Le dijo, tiene que hacer un partido si quieres en realidad competir, tener espacio político. Digamos que no es cualquier persona. O sea, es una persona con prestigio intelectual y que ha incursionado en la vida política en su país. Porque además en ese momento era María Corina Machado, o sea, no tenía nada al lado. Ahora crea 20. Pero claro, la pregunta es hasta qué punto ese partido, digamos que está, se puede decir, todavía naciendo, bueno, además también hay que decirlo con todas las dificultades, que no ha podido registrarse, o sea, no tiene una tarjeta en el CNE, porque no permiten, no es reconocido obviamente por el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, hasta qué punto María Corina termina dependiendo de la espontaneidad, ¿no? Del votante espontáneo, y no tiene todavía esa estructura organizativa que puede ser relevante. Con esto no me refiero que puede ser relevante y que toma mucho tiempo. Sí, es decir, igual lo que quiero decir es que tampoco me refiero, digamos, eso también aclaro que ya no estamos hablando de las grandes maquinarias. O sea, no es la Venezuela, no sé, años 70, qué sé yo, claro. O sea, grandes maquinarias, no estamos hablando de eso, pero sí, obviamente, que hace falta una organización básica, mínima, que esté allí movilizando, que esté ahí cuidando los votos. Y más en un contexto no democrático, digamos. En democracia, todos los sistemas de movilización y protección del voto
en democracias plenas, ¿no? En donde no está el riesgo de que te roben la elección, de que se lleven la caja, de que te metan un tiro, ¿no? Digamos, en democracias, no sé, en Latinoamérica, Uruguay, ¿no? O Chile. Digamos, no es que esas estructuras son prescindibles, pero si no están, no afectan tanto al resultado final, porque, bueno, no existen estos riesgos reales de violentar la voluntad del votante. Pero en escenarios no democráticos, de baja competitividad y de hostilidad en el centro electoral, si tú no tienes un sistema de movilización y protección del voto, es muy probable que no solamente te roben el triunfo a ti, sino lo que es más lamentable, que se le violente la voluntad a quien hizo esfuerzos para llegar allá y dar su opinión, porque también en estos contextos el que se acerca y vota se está exponiendo, ¿no? O sea, sí, está tomando una decisión que le supone cierto riesgo. Entonces... para mí esa es la pregunta, o sea, en este caso, porque uno ve, claro, una cosa es, y así ha pasado con otros, con otros partidos, movimientos en este momento, que bueno, hay una figura, un hombre claro, fuerte o una persona fuerte que estás muy inclusivo, me encanta. Total. Muy inclusivo, sí, ¿vieron? Sí. No, es que como, viendo cómo está la cosa, ahora digo candidato o candidata. Claro. Sí, ahora. Entonces, bueno, tú ves eso y obviamente tú dices, bueno, sí, hay esa figura sólida, pero la organización, ¿no? Y esa para mí es una pregunta, porque claramente tú ves a María Corina Machado, pero no se ve que tenga ese respaldo. Sí, he preguntado, sí, entiendo que ha ido creciendo en algunas regiones, que hay organización que sobre todo territorialmente hay regiones en donde pareciera que hay un... y sobre todo el calor, digamos, porque también esto te lo da la posibilidad de crecer en la propia campaña, sí, ¿no? De las primarias, ya por ahí se va generando un entusiasmo, gente que se va a ir incorporando, que se va a ir sumando, es la posibilidad, sí, que tiene ella. O sea, obviamente si aparece bien en las encuestas, si va creciendo esa opción, mucha gente se va a ir uniendo a aquello, bueno, porque es la ola, ¿no? Claro. de la posibilidad del triunfo, en principio una primaria y luego encarar una elección presidencial. Pero bueno, para mí esa es la pregunta, porque uno eso la ve a ella, de aquí a allá, pero no ve que tenga, como otros partidos, bueno, que tienen otros dirigentes que también acompañan a ese candidato o a ese líder, y también sí, tienen presencia en todas las regiones, de repente hay un alcalde, o de repente tienen algún gobernador, que son muy pocos, pero hay uno por ahí sí, también de los partidos. Entonces, claro, ahí tú ves que hay, bueno, una estructura que está respaldando esa aspiración. Y sobre todo ver cuál es el peso, digamos, para esto no hay respuesta, o sea, o yo no tengo respuesta, pero en un contexto como al que nosotros nos estamos aproximando, un contexto de primarias, ¿no? De 2023, y un contexto presidencial de 2024, ¿cuál es el peso que tendría para el triunfo lo que es la movilización espontánea, ¿no? De una persona que, bueno, que compra el proyecto de María Corina Machado y que el día de la elección pues va? ¿Y qué peso tiene la maquinaria, ¿no? O sea, ¿cuál es el peso de ambas variables? Ahora, yo sí hice una cosa, en 2024, para derrotar a la dictadura en las urnas, necesitamos ambas. Total. Necesitamos entusiasmo y necesitamos maquinaria, porque si no tenemos el entusiasmo, va a ser imposible, digamos, superar el umbral de ventajismo que tenemos al frente. Claro. Y si no tenemos la capacidad de defensa del voto, ese entusiasmo, bueno, se lo lleva a la marea de la injusticia, ¿no? Lo que siempre se destaca del año 2015, la elección parlamentaria, claro, tenías testigos en todos lados, presencia en todos lados. Entonces, obviamente eso marca una gran diferencia, ¿no? Que tú no tenías, o sea, no es que tú, bueno, tengo la sospecha pero no tenía nadie ahí, o no tenía gente en todas partes bien ubicada, dando reportes, dando información, pendiente de que se respetara la voluntad del elector, y eso marca una diferencia. Otra cosa que también tú tienes que tener la capacidad de hacer alianzas, ¿no? De tener, porque tú quizás, es otro punto, en realidad ningún candidato de los que está allí en la primaria tiene por sí solo, ¿no?, la estructura suficiente para hacer frente a lo que estamos hablando. Claro. O sea quien sea, tiene que luego tocar la puerta de todos los demás y sumar a todos los demás, incorporar a todos los demás. Para poder hacer, digamos, la campaña. O sea, la gran pregunta es cómo... nadie puede solo, ¿no? ¿Cómo hacer puentes en este archipiélago? Porque ya ni siquiera son islas. O sea, ya es un archipiélago, un escenario absolutamente invertebrado. Yo lo defino así, un archipiélago de egos. Un archipiélago de egos. O sea, soy yo, pero llegado al punto, o sea, eso, tienes que bajarle a todo eso y decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y hacemos frente a lo que tenemos? Por eso tú sabes que a mí esta edición de la revista, digamos, el proceso de edición de la revista es que nosotros
una vez al año nosotros organizamos todas las ediciones, ¿no? Por temáticas y vamos contactando a los autores y la verdad es que ha sido un proceso que a mí me ha parecido muy bonito porque hemos podido incorporar a mucha gente que de otra manera no los hubiésemos podido conocer y que nos ofrecen lecturas muy variadas, ¿no? Sobre la realidad del país, que nos permite no solamente llevar registro, sino ofrecer ciertas soluciones a mediano plazo y ponernos a soñar en el futuro, y eso es algo muy bonito. Y cuando estábamos haciendo esta edición, que generalmente lo hacemos, bueno, Isabela, Juan Miguel, yo, nos sentamos y comenzamos a pensar los temas, el año pasado ya, ¿no? Creo que fue que hicimos esto, que empezamos a ver los partidos y cómo se estaba configurando lo que venía 2023. Una de las cosas más bonitas que yo venía a esta edición es que le podíamos dejar testimonio o recuerdo al país de cómo eran nuestros partidos cuando había dictadura. No sé si a mí, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar, no sé, la dictadura de España, la dictadura en Chile, la dictadura en Europa del Este. Una de las cosas que uno más disfruta cuando está estudiando es ver cómo hacían los políticos de la época para hacer cosas sencillas como reunirse, para, no sé, para ver cómo administrar los recursos y que el partido no se fuera al traste, para crear alianzas, para hablar. Y creo que esta edición era una oportunidad para partidos políticos que quizás hay coyunturas en donde nos confrontamos, ¿no? Como, bueno, actualmente, ¿no? Es una coyuntura difícil para los partidos políticos. Me recordé esto por el tema de los egos, ¿no? Sí. Que pudiera existir al menos un documento de nuestra historia de lucha democrática en donde, bueno, cada partido en libertad eche su cuento. O sea, digamos, Ángelo echó el cuento de Un Nuevo Tiempo, Evelyn echó el cuento de Acción Democrática, que le quedó buenísimo, luego Martucci echó el cuento de Voluntad Popular, que también es muy importante, el nuestro, las minorías, la verdad, no podíamos tener 50 artículos en la revista, porque iba a ser como el libro gordo de Petete, ¿no? Por este mismo, nos hubiese encantado que cada partido minoritario contara su historia, porque la verdad es que nosotros los conocemos, o sea, gente con la que uno hace política todos los días, con la que visitan las regiones y digamos, es muy bonito verle la ilusión a alguien que quiere fundar un partido y después te lo encuentras 10 años después y te das cuenta que no es tan bonito, porque la vida es dura, pero digamos, nosotros queríamos que, yo no sé si lo logramos, ya ustedes lo leerán y nos dirán si lo logramos, pero yo sí creo que era importante que quedara registrado esto, ¿no? Y el desafío de la reconexión con la sociedad, que Ángelo lo habla muy bien, ¿no? A mí a veces me pasa que uno está, no sé, en asambleas de vecinos, en reuniones, en cosas, ¿no? Actividades políticas de calle, que es lo que a mí particularmente más me gusta. Y la gente dice, ¿pero dónde están metidos? No están haciendo nada, no los vemos. Y yo por dentro digo, pero si esta señora supiera, o sea, todo lo que hacemos, o sea, todo lo que, no solamente Primero Justicia, sino todos los partidos políticos, cómo trabajan con las uñas, cómo, digamos, cómo se aferran a lo que creen, cómo son tercos, cómo efectivamente se pelean desde lo parroquial, pero porque tienen ideas que quieren, digamos, que quieren compartir y que quieren hacer realidad. Entonces, digamos, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? De cómo todas estas estructuras de que van desde la parroquia hasta sí, sobre todo en la parroquia, ¿no? De abajo, ¿no? En el sistema en el ámbito territorial más pequeño, ¿cómo podemos reconectar y convertir eso en un gran movimiento articulado que no esté disgregado por egos, por intención, por miles de cosas, ¿no? Sí, pero, y además yo creo que ahí, fíjate, obviamente el tema de los partidos es lo que nos convoca y es el tema que quizás siempre está, digamos, siendo analizado y evaluado. Pero es un tema de la sociedad venezolana, o sea, si tú piensas en sindicatos, en el movimiento sindical venezolano, lo debilitado que está, los gremios, bueno, el tema de los medios de comunicación, ni hablar en este momento, pero es decir, una serie de expresiones, digamos, de la sociedad que están, bueno, muy limitadas, muy disminuidas, divididas, confrontadas, enfrentando crisis de distintas magnitudes. También por eso en un contexto con esto que no se escuche como excusa, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que aquí a veces se combinan, como en el tenis, que hablan de errores no forzados, ¿no? O sea, está el error que comete y el otro que, bueno, es propio, y ahí en esto de los partidos se combina. Pero digo que también cuando tú haces echas un vistazo, digamos, sobre la sociedad venezolana, el tema, por ejemplo, sindical, laboral, que estamos vemos las protestas, pero digamos, obviamente no son los sindicatos representativos y con la, digamos, con bueno, el perfil, porque a eso se suma el siglo XXI. Exactamente. Las identidades del siglo XXI, ¿no? O sea, que la gente
el siglo XXI es muy complejo desde el punto de vista de la humanidad, de los grupos sociales, de los grupos identitarios. Entonces se mezclan una cantidad de cosas que son tan complejas de atender, primero de entender, y después si lograste entender algo, de atender, ¿no? Claro. Porque fíjate que además cuando el tema de los partidos y ves en la región, bueno, hay una cantidad o sea, si vemos, bueno, el caso de Petro ahorita en Colombia, pero Boric en Chile, AMLO en México, es decir, son digamos, los partidos tradicionales que o están muy disminuidos o debilitados o han desaparecido de la primera línea, al menos política, y han aparecido otras figuras, ¿no? Y aquí hablamos también de personas con liderazgo fuerte que dan un paso al frente y terminan, digamos, convocando. Y con que Colombia, por cierto, no arrancó ahorita con eso, porque ya Uribe también tuvo ese perfil. Bueno, cuando ves Perú, ni hablar y bueno, lo que está pasando. Pero son democracias absolutamente países, ¿no? Erosionadas. O sea, son democracias que están en riesgo, ¿no? O sea, claro. que están puestas al calor de unas coyunturas en donde en cualquier momento, bueno, hacen aguas, ¿no? Entonces, y además de eso, que los partidos, que eran esas grandes referencias, cuando uno piensa hace unas décadas atrás, bueno, ya no están allí. O sea, ya o desaparecieron o están muy disminuidos. Algunos reaparece, el caso de Uruguay, y bueno, en Paraguay es otra cosa. Pero en otros países tú ves, bueno, que esas grandes figuras o grandes organizaciones, perdón, pierden su espacio, desaparecen, aparecen otros que están allí. Yo creo que la clave, digo, no tengo la respuesta porque ya lo hubiese patentado y no estuviera acá, pero yo creo que una clave muy importante es volver al trabajo, es volver a lo básico de una organización política. Es decir, cuando una persona pertenece a una organización política es porque cree en esa propuesta, en ese conjunto de ideas que nos une, ¿no? Que cree en esa propuesta y que quiere trabajar por el bien común desde esa casita, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Nosotros a final del siglo XX y principios del siglo XXI se nos vendió la idea que las ideologías se habían muerto, ¿no? Y se nos vendió la idea de que todo tenía un sentido netamente práctico. Chico, y vamos a llegar al primer cuarto del siglo XXI y pareciera que eso no es así. Bueno, pareciera... Entonces, que hablando de eso, cuando se hacen estas discusiones entre los presidentes de la región, siempre sale alguien y dice, bueno, pero es que el debate ya no es entre izquierda y derecha, sino, bueno, qué tan democrático, o sea, si es democrático o no, en realidad, claro. ¿No? Autoritario, democrático y no izquierda-derecha. Pero estará muy bien eso, ¿no? Yo no digo que eso no sea así, pero cuando uno ve cómo actúan los presidentes de la región, claro. Todavía están en el código, o sea, lo acabamos de ver con Lula ahorita en la totalmente, reunión, la metida de pata que dijo. Tú ves allí que todavía, no, hay, digamos, algunos elementos ahí que alguna gente cree que ya no están en la agenda, pero que siguen estando ahí pesando. Y que eso es como la gente que tiene hambre. Es decir, cuando una persona está pasando hambre, bueno, la discusión es si hay comida o no hay comida. Pero una vez que hay comida, empiezas a hablar del menú. Claro. ¿Qué vamos a comer? Entonces, bueno, evidentemente, estoy muy básica en mi ejemplo el día de hoy. Se entendió. Pero, entonces, claro, evidentemente, cuando estás en un país como Venezuela, en donde la Corte Penal Internacional va a abrir una oficina, en donde matan, violan y ultrajan gente, bueno, efectivamente, la discusión es si hay democracia o no, si hay derechos humanos o no. Pero en unos países en donde está saldado ese tema, es decir, ya fuiste para el mercado y tienes el carrito lleno de comida, bueno, vamos a hacer el menú. ¿Qué tipo de menú quieres? Y ahí las ideas, por supuesto que pesan y por supuesto que juegan. Y en la política es sobre las ideas y es sobre el ejercicio del poder alejado o cercano a la justicia. Y ahí las ideas pesan y tienen un valor específico. Y otra cosa, lo que tú decías de la gente que dice, bueno, ¿dónde están los partidos? Y también eso que ver, ¿no? Que es el drama, bueno, que el partido o sus dirigentes llegan a cargos públicos al frente de una gobernación, una alcaldía, y desde allí desarrollan una gestión y también eso va generando, ¿no? Obviamente en la gente una percepción. Pero que aquí a los partidos le han cerrado, ¿no? Todas las posibilidades. Claro. E incluso cuando llegas a un cargo, bueno, te llegan ahí, te quitan hasta la clave del Wi-Fi, o sea, te hacen la vida imposible y tú estás muy limitado, ¿no? Entonces también eso tiene, digamos, este señor, ¿qué hace? Bueno, este señor está amarrado de pies y manos
y está ahí tratando de hacer lo que puede. Bueno, que tú sabes que en mi artículo, que yo me pensé mucho si ponía eso o no lo ponía en el artículo, y al final dije, mira, chica, lo voy a poner. Yo lo voy a poner porque ya llegué a una edad en que puedo publicar estas cosas, pero... y es que no es lo mismo los procesos de renovación en dictadura que en democracia. O sea, en democracia, en un partido político, cuando se plantea el problema o la realidad, la necesidad de renovar los cuadros, la jefatura política, eso le entra oxígeno en el ejercicio del poder, es decir, no sé, el secretario general del partido o el coordinador nacional o el cargo máximo que tengan, bueno, pasó a un ministerio, pasó a una gobernación o fue a la presidencia, y no se atrinchera en el partido porque tiene unos espacios fuera del partido político en donde desplegar su vocación política y saciar sus deseos de poder, que son absolutamente legítimos, porque bueno, somos políticos, si no fuéramos otra cosa, ¿no? En dictadura, lo que tú estás diciendo, esos espacios no existen. Entonces el partido se vuelve en el entrópico, en el único espacio para desplegar mi vocación política o mis deseos de poder. Y empieza a surgir el atrincheramiento en el partido. Y eso es muy dañino porque lo va consumiendo. Por eso los procesos de renovación de partidos, por ejemplo, el PSOE durante el franquismo, el PDC en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, incluso en Venezuela, Acción Democrática, durante el Marcos Pérez Jiménez, y todavía es muy pronto para decirlo, pero quizás Primero Justicia con lo que nosotros hicimos en los últimos años. Yo no sé si eso va, digamos, a dónde va eso, ¿no? No podemos aventurarnos, pero quizás sí, quizás va a ser algo bueno. Son cambios internos que tienen mucho mérito, porque son personas que, teniendo la tentación de atrincherarse en el partido, decidieron no hacerlo. Y eso tiene mucho mérito. En el caso de Voluntad Popular también. La verdad, ellos tuvieron un proceso de cambios y los rostros en Voluntad Popular también han cambiado. Entonces, yo creo que eso es un tema que es complejo y que para el análisis de los partidos políticos en la Venezuela de hoy necesariamente tiene que entrar como variable de análisis, porque es que si no, lo dejas por fuera. Que es un tema que me hizo recordar con un profesor una vez cuando se da esta situación de los... en la Asamblea Nacional de 2015, con estos dirigentes que rompen con la mesa de la unidad y montan una cosa aparte allí, que él me decía, bueno, pero que también es la dificultad dentro de los partidos, primero, de tener un mínimo de disciplina, ¿no? Porque también hay una política de puertas abiertas que ha hecho que todo el mundo entre, entonces como tú le das a esto algún filtro, coherencia, ¿no? Que sea algo que tenga consistencia por ahí. Pero lo otro es que, claro, si tú estás allí y piensas que es que yo estoy aquí, voy a ser diputado y luego alcalde, que sea, tengo toda una carrera y me la trancan siempre, ¿no? Me ponen zancadillas, impiden que yo avance. Y claro, después viene el gobierno con un saquito, ¿no? Y te dice, mira, yo puedo aquí más o menos acomodar algunas cosas y te puedo facilitar. Lo de la operación Alacrán, dices tú. Por decirlo de alguna manera. Bueno. No, bueno, habla claro, chico. Aquí no aplica el rey resorte y tal. Entonces, no tengas miedo, no pasa nada. Viendo, o sea, tú dices, bueno, y yo la hago con este profesor y decía, bueno, ciertamente, o sea, está todo eso es muy duro. Ahí. Y bueno, como el otro también juega, o sea, también es porque hay divisiones que son de los partidos y hay divisiones que vienen de afuera, o que son promovidas desde afuera, atacadas de afuera. Bueno, y eso ¿no? En el libro, que de ese libro no hemos hablado, de La Patria que Viene, el libro con Julio. Ciertamente. El libro que escribí con Julio, que salió en diciembre del año pasado. Sí. Hay una parte del libro que justamente él habla sobre eso, ¿no? De cómo la dictadura, a partir de 2015, o sea, cuando en 2015 ganamos la Asamblea Nacional de manera arrolladora, ahí la dictadura dice, mira, estos tipos no pueden estar unidos y trabajando de la manera que están trabajando porque nos van a derrotar, tenemos que dividirlos. Y así comenzó una estrategia muy fuerte, de adentro hacia afuera, que ellos terminaron de consolidar ya después con la Operación Alacrán, ¿no? Cuando terminan de proscribir los partidos y crearles estos espejos financiados por la dictadura, ¿no? Que en el caso de Primero Justicia se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Lo de Brito. Primero Venezuela. Ajá. El de Brito, el de no sé quién. O sea, bueno, lo quitaron directamente de las tarjetas. En Acción Democrática, la Acción Democrática de Bernabé, todo este. Sí, entonces,
Es como el Superman bizarro, ¿tú no te acuerdas? Sí, tal cual, exactamente. La Legión del Mal y... La Legión del Mal, en estos Sí, días quería hablar de eso y se me había que olvidado esa tenían ahí, palabra. tenían la versión Y Superman mira, bizarro. y fue muy humillante porque le estaba dando clase a unos chamos, o sea, que son de las juveniles de partidos políticos de toda Latinoamérica. Entonces quería usar la frase La Legión del Mal. Y le dije, mira, pero ustedes no se acuerdan cómo... Y todos me veían con cara de, está loca, o sea, ellos son de Marvel y DC para acá, pues, o sea, ¿Qué no querrá entiendo. decir? ¿Qué querrá O sea, y decirme? dije como, ¿y esta señora de qué me está hablando? Y yo, bueno, antes había una cosa que se llamaba Alegre Despertar, ponían unas comiquitas y Total. había un señor, y bueno, nada, perdí como 15 minutos de clase explicándole Eso nada Alegre más. Despertar, eso nada más, pero sí, Sí, pero bueno, digamos, ese es un tema que yo sí creo que es importante, que es muy importante, y que este 2023 si lo transitamos bien, digamos, si logramos transitarlo, digamos, si hay unas primarias que cumplan con su función de relegitimar el liderazgo y de colocar al frente un movimiento que no una persona, porque la verdad es que aquí todos somos inhabilitables, por decir, o sea, si es sí, que sí, esa sí, palabra existiera, ¿no? O sea, aquí a todos nos pueden quitar en cualquier momento por vía judicial claro. o por violencia Bueno, política. ahí lo que se echa en falta, y si un reclamo a la oposición, es digamos, que no hayan creado, o sea, hay una plataforma unitaria, sí, pero que obviamente no, digamos, responde a esa exigencia de tener una estructura que convoca a todos los partidos, que dé Claro, respuesta de manera, además, rápida, clara, eficiente a los desafíos que están al frente, porque, digamos, estamos hablando de unas primarias, no sabemos si se van a dar, ya está amenazada con una acción ante el TCJ, pero además es sí. un proceso que está Pero muy vulnerable, ¿no? es Está que muy yo te digo una expuesto. cosa, o sea, las primarias, ¿Y qué pasaría entonces en ese caso si tú no tienes, si tú eres una estructura, que fue lo que pasaba, lo que tenías en el 2012 con la Mesa de la Unidad, con todas sus deficiencias, carencias, limitaciones? Pero bueno, era la referencia de la oposición y eso hacía que también el debate interno fuera un poquito menos corrosivo, menos hostil, ¿no? El debate que se daba dentro. Y luego la imagen de unidad que proyectabas y de ajá, alternativa, ¿no? De respuesta, repito, con todas las críticas que se le hicieron. Pero se pasó de eso a prácticamente la nada. La plataforma unitaria, bueno, sí es un espacio donde de cuando en cuando sacan algún comunicado, se sientan ahí los que se entiende que están de acuerdo en algunos principios muy básicos, ¿no? Pero que no tienen esa solidez. sí. Repito, un momento que hará o que exigirá la respuesta no de un líder o de una lideresa, sino del colectivo, ¿no? De la oposición. Sí, yo creo que ahí la comisión de primarias con el profesor Casal ha hecho un gran esfuerzo y la verdad es Sí, que ellos de su espacio, es la cosa es que son cosas absolutamente distintas, meritorio. ¿no? Sí, no, O no son sea, cosas ellos, distintas. Es absolutamente meritorio el trabajo que ha hecho la comisión de primarias. Yo sí creo que el país nos pide más, sin duda alguna. El claro, país y la realidad nos pide más en unidad real, en unidad de propósitos, en virtud cívica, en desprendimiento. Yo bueno, la verdad es que esta semana que estamos grabando, ¿hoy qué día es? No sé qué día es hoy. 14, hoy es 14 de junio, estamos grabando. Las inscripciones de los candidatos son hasta el 23 de junio, si no me equivoco, las inscripciones de los candidatos a las primarias. Hasta el momento, lo que yo he visto son campañas muy, bueno, como con muy poco alcance, ¿no? O sea, como unas campañas como bastante locales, como, digamos, yo todavía no noto fervor electoral en el país, es lo que quiero decir, sí, sí, no noto que hay claro. esta pasión electoral en Venezuela. Y sí creo que una vez que se aclaren las inscripciones, es decir, quién Sí, realmente, claro. digamos, se lanzó el Mingo, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver quién lanza la bola para ver quién queda más cerca del Mingo, ¿no? O sea, que efectivamente va a estar en la carrera de las primarias, que haya, digamos, que la razón de competencia que estimula siempre una elección no sea obstáculo para la transmisión del mensaje unitario que el país está requiriendo. Y ahí, por ejemplo, una rueda de prensa de todos los precandidatos anunciando las primarias y diciendo que se inscribieron juntos, uno sentado al lado del otro, creo que sería un mensaje espectacular para todo el Sí, país. bueno, y Y recuerda que no es tan peludo, o sea, lo que pasó aquí incluso en el estamos todos año, juntos, nos claro, sentamos y hablamos, pues. claro, y digo, en el año 2012, luego de la elección primaria,
bueno, esa foto de todos los candidatos juntos luego del Claro, resultado fue muy poderosa. Se entendía la primaria como el primer gran acto de campaña de la oposición, o sea, más allá del ganador del proceso, ¿no? Y aquí lo que te digo, también se echa en falta es eso, que exista una estructura, bueno, de coordinación, que le dé orientación a la oposición. Y que yo creo que eso es hay, o sea, fundamental, ¿no? que para eso, digamos, yo siempre he sido muy enemiga del voluntarismo en política. O sea, yo sé lo que en política cuestan las cosas porque llevo muchos años en esto y yo sé que organizarse, trabajar, poner de acuerdo a la gente, tal, eso no es soplar y hacer botellas, o sea, eso toma mucho tiempo. Yo sé que yo nunca he estado de acuerdo con el voluntarismo, pero hay unos asuntos de la vida política, sobre todo, que dependen del liderazgo, que sí dependen de la voluntad política. Y creo que estamos en un momento en que esos signos de buena voluntad, el país los agradecería, serían como una inyección de esperanza que necesitamos todos, la verdad, todos, políticos, no políticos, todos necesitamos esa inyección de esperanza y que creo que si hay algo que heriría a la dictadura en este momento son esas muestras de bondad, sin duda alguna. O sea, estoy clara en eso. Y además que la gente lo exige, o sea, la gente del reclamo, precisamente cuando no ves ese entusiasmo que tú decías, bueno, también es porque la gente dice, bueno, pero es que lo que veo es división, es confusión. Y tienen razón en reclamar. Entonces, claro, entonces la gente dice, bueno, eso no me atrae, al contrario, la gente yo creo que penaliza cuando ese tipo de actitud, de comportamiento, eso es muy fuerte. Y más bien agradece, aplaude cuando ves esto de unidad, de desprendimiento, entendiendo que, bueno, esto va más allá, y digamos, que al final todos de una crecemos. aspiración personal, ¿no? O sea, al final todos crecemos. O sea, en una condición, o sea, en la condición de degradación y sí, terrible en la que está en nuestro país ahorita, porque bueno, no hemos hablado de lo económico porque no queremos llorar, pero digamos, tremendo, el tema económico es una cosa horrorosa, o sea, una cosa terrible. Hacia eso, lo económico, violación de derechos humanos, la migración que está repuntando, otra vez la gente saliendo, caminando hacia el Darién, bueno, todas las cosas terribles que estamos viviendo y el ciudadano agobiado, cansado, frustrado, molesto, evidentemente molesto, voltea la mirada y lo que ve es un poco borrachos peleándose en una botella vacía. Bueno, claro, por supuesto que se ponen bravos con nosotros, es que es anormal pensar lo contrario, es anormal y por eso digo, los gestos de unidad, por eso para mí esta edición de la revista me llena, yo no sé si mucha gente la va a leer o no, la verdad, porque aquí en Venezuela poca gente lee y de eso podemos hablar otro día, pero que en una misma revista firmas de distintos partidos políticos puedan escribir y que tengamos un podcast en donde nos reunimos a hablar de lo bueno que lo hicieron y cómo nutre al país. Creo que es una buena noticia y que no es artificial, es realidad. Pero me gustó mucho en la entrevista de Ángel, a quien le tengo mucho cariño, he trabajado mucho con él, donde dijo, yo pertenecía a Primero Justicia, fue mi escuela, o sea, y lo dice con un cariño que de testimonio, eso es un testimonio de unidad. Testimonio de unidad no es solamente, bueno, la rueda de prensa y levantarnos las manos, no. Que además otro tema también complejo este momento, ¿no? Para los partidos, que claro, el partido busca diferenciarse ¿no? Y tener una propuesta, pero aquí esto te ha obligado a buscar la unidad, más bien a buscar atenuar cualquier diferencia y buscar más bien, ¿no? Las coincidencias que pueden existir, que es enfrentar, por supuesto, el régimen autoritario, buscar el cambio hacia la democracia, etcétera, etcétera. Pero no, también es lo complejo, ¿no? Y lo que te exige, porque bueno, tú tienes que en algún momento entonces este que está en un partido puede irse a otro y tú, aunque hay esa diferencia, tú llamas a votar por él porque bueno, es el candidato de la unidad en tal y cual lugar. Y que tenemos que naturalizar, momento, ¿no? Hay que naturalizar el disenso. Es decir, está bien que tú y yo no pensemos igual. No es el fin del mundo que tú y yo no pensemos igual. Podemos no pensar igual y de igual manera construir caminos juntos en otros temas, o el gran desafío es, desde el no pensar igual, construir el consenso. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que nosotros, culturalmente, después de 24 años de golpe, en donde el que piensa distinto le cortan la cabeza, se lo llevan para el SEBIN, lo torturan, lo matan, lo mandan para el exilio. Claro, por supuesto que tú me dices, yo no pienso como tú, y yo no, yo sí pienso como tú, no te preocupes. Yo no tengo nada en tu contra, tranquilo, todo está bien, yo lo que A es A, B es B, y no, cónchale, no pasa nada.
no pasa nada con que nos reunamos y, bueno, tú piensas una cosa, yo pienso otra, chévere, no es fin de mundo, no pasa... Sí. Eso, digamos, la verdadera convivencia se basa en... Bueno, claro, es que también lo que estamos hablando, que o sea, es el momento que nos ha tocado vivir, ¿no? Es el contexto, o sea, porque al final, claro, en otros lugares quizá el disenso se recibe de otra manera, pero aquí, bueno, tú tienes que jugar cuadro cerrado con tal, cuadro cerrado con el otro, y de hecho el discurso del chavismo es, bueno, lealtad absoluta, Italia y todo el mundo aquí, y del otro lado, claro, cómo te enfrentas eso con una posibilidad de triunfo, también tienes que decir, bueno, nada, hagamos el esfuerzo para... Y más bien, bueno, estamos hablando aquí de lo pernicioso que es el tema de la división, del enfrentamiento. Entonces, al final también, muchas de estas cosas que estamos hablando hay que entenderlas tomando en cuenta, o sea, me pasaba en estos días cuando hablaban de medios de comunicación, que me decía, bueno, ¿qué te pasa a ti? Creo que me preguntaban por el programa que sacó Maduro en Maduro Más, algo así, ¿no? Si eso va a hacer que llegue, dice, mira, tienes que tomar en cuenta, para hablar de eso, o sea, no es que Maduro, digamos, está compitiendo con otros, no, Maduro es otro programa que tiene en el canal del Estado, es un canal de propaganda del gobierno. Y que se reproducen las miles de emisoras comunitarias. Censura, autocensura que hay en el país, los otros medios, bueno, hay una cantidad de gente vetada, temas que no se pueden abordar, pero cuando tú ves eso, o sea, no es que es un genio de la comunicación y tal, que compite con otros, pero de una manera distinta, no, sino que, bueno, tú cierras aquel, callas al otro y, por supuesto, no tienes todos los recursos para avanzar con tu campaña. Entonces, digamos, eso, así como se ve en el tema de los medios de comunicación, hay también que entenderlo en el mundo político y social. Yo creo que aspirar a lo monolítico de manera artificial ni es bueno ni es real. No, imposible. Ni es bueno ni es real. Yo lo que creo es que con mucha naturalidad hay que aceptar que pensamos distinto y que desde nuestras diferencias somos lo suficientemente maduros y lo suficientemente responsables como para construir un proyecto común y una propuesta común. Total. O sea, yo la verdad es que creo que fingir demencia no paga. O sea, no es lo que más... Y que las personas... Esto fue algo que yo aprendí hace muchísimo tiempo con una señora que yo admiro mucho, que se llama Nancy Hernández de Martín, que es una genio, o sea, la quiero muchísimo. Yo en temas educativos de la lucha por la educación de los hijos, yo trabajé con ella. Y una vez, hablando sobre un tema de la 058, me acuerdo, me dijo, mira, Paola, la cosa es sencilla. Tú le explicas a la gente y la gente te entiende. O sea, entonces, tú le explicas y la gente te entiende. Lo que no puedes es tratar a la gente como bruta, porque la gente no es bruta. La gente entiende. Si tú te explicas, la gente entiende. Y echas para adelante. Y a mí eso de verdad ha sido ley de vida en vida política. Porque tenemos que hablar con las personas y explicar que el hecho de que no estemos de acuerdo no quiere decir que nos odiamos, no somos infantiles, somos gente adulta. Que el hecho de identificar en qué no estamos de acuerdo es el primer paso para ponernos de acuerdo y no desdibujarnos en un sentido monolítico que nos quiere imponer la dictadura y que nosotros somos democráticos y no somos así. Yo creo que se acabó el tiempo, Pepe. Así es. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Estás totalmente de acuerdo. Incapaz de crepar. Sí. No, hemos llegado al final. ¿Cómo es que dicen en los cuarteles... hay como un lema que dicen... ¿Cuánto hay para eso? Sí, ¿cuánto? No es eso. Bueno, pero para terminar le tenemos que dar las gracias a César Aguilera, que ha estado en los controles de este espacio, a las dos Isas, Isabela Soto, que es la encargada de todas las cosas de comunicaciones, y Isabela Sanfuentes, que es la que hace que estemos aquí a tiempo, que hablemos, nos manda los artículos, tal. Es como el headmaster de toda esta situación. Todo esto lo grabamos en los estudios de Cusica Estudios, y si quieren saber más de nosotros, por favor visítenos en nuestras redes sociales @redpisoforma y en nuestra página web www.red-forma.com pueden bajar todas las ediciones de la revista, especialmente esta número 22. Hasta la próxima. Hasta luego.